Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar del periné. Para definirlo vamos a decir que el periné, a grandes rasgos, es lo que denominamos el suelo pélvico o diafragma pelviano. Es el conjunto de partes blandas que cierran por debajo en el estrecho inferior la excavación pélvica. Por lo tanto, como partes blandas tenemos que estudiar músculos y tenemos que estudiar aponeurosis y, por supuesto, los órganos que atraviesan estas estructuras. Sus límites son: si hacemos de cuenta que estamos viendo una vista inferior de la pelvis, o sea, desde su porción exterior, estamos viendo a una persona que está acostada sobre su dorso con su vientre hacia anterior y a ambos lados tiene sus piernas en abducción, lo que denominamos la posición ginecológica. Ahora, ¿cuál va a ser su límite anterior? Como límite anterior va a estar determinado por SP, que es la sínfisis pubiana. Recordamos que el hueso coxal tenía 3 partes: al pubis, al isquion y al ilion. Hacia anterior entonces la sínfisis pubiana. Las ramas isquiopubianas son las que van a determinar ese límite anterior de este triángulo que vamos a dibujar aquí. Hacia posterior nos vamos a encontrar con el coxis principalmente y con el sacro más hacia posterior. A ambos lados determina la formación de este rombo, no triángulo, rombo, los dos isquion propiamente dichos, que son estos que están acá. En el esquema están un poquitito más altos. Entonces, este rombo formado hacia anterior por la sínfisis pubiana, las ramas isquiopubianas, los isquiones y hacia posterior el coxis determinan un espacio romboidal, este espacio que va a estar ocupado por las partes blandas del periné. Nos trasladamos al esquema ya un poquito más limpio. Recordamos que esto es anterior y esto es posterior, derecho e izquierdo. A este rombo lo vamos a dividir en 2 porciones. Un triángulo anterior o triángulo urogenital por una línea, por un plano, siempre recordamos que decimos plano, que es tridimensional, que va de isquion a isquion. Entonces va a quedar una porción anterior que lo vamos a denominar triángulo urogenital y una posterior que lo vamos a denominar triángulo anal. Ahora vamos a ver qué estructuras hay en cada uno. A su vez, tenemos que diferenciar al periné en ambos sexos, femenino y masculino. ¿Por qué? Porque vamos a considerar los órganos de la excavación pelviana que son diferentes en uno u otro. Por lo tanto, en la mujer, la línea de isquion a isquion va a determinar la formación de un triángulo anterior que va a contener, lo denominamos urogenital por eso mismo, porque va a contener al orificio de la uretra y al orificio de la vagina. Y hacia posterior en el triángulo anal vamos a encontrar al conducto anal. En el hombre, fíjense que si hacemos la línea de isquion a isquion solamente vamos a encontrar el orificio uretral y en el triángulo posterior también el conducto anal. Esto va a determinar que la mujer tenga un músculo más perteneciente al grupo superficial de los músculos del periné, que los vamos a estudiar a continuación. En este conjunto de partes blandas vamos a estudiar 3 planos musculares y 3 planos aponeuróticos, que van a formar las estructuras del periné. Es un tema que les cuesta mucho, pero realmente si uno se ordena no es tan complejo. Bueno, entonces a nivel del plano superficial vamos a dibujar de este lado a la mujer y de este lado vamos a dibujar los grupos musculares del hombre. Entonces, en el plano superficial, y esto puede variar según la bibliografía, vamos a encontrar 5 músculos a nivel de la mujer y 4 músculos a nivel del hombre. ¿Cuáles son esos músculos? Se los voy a nombrar y luego los vamos a dibujar. En el plano superficial entonces encontramos al transverso superficial. Fíjense que hay una mnemotecnia, como para que ustedes recuerden, que dice TIBEC. Transverso superficial, isquio cavernoso, bulbo cavernoso, esfínter estriado del ano y en la mujer agregamos esta C, que sería el constrictor de la vulva.
En el hombre están los mismos músculos, pero el constrictor de la vulva no está. Transverso superficial, isquio cavernoso, bulbo cavernoso y esfínter estriado del ano. Ahora los vamos a dibujar. Si pasamos a dibujar los músculos del plano superficial en la mujer, vamos a encontrar, dijimos que era el tíbec. Entonces tenemos transverso superficial. El transverso superficial va a ir desde ambos isquion, ya sea derecho e izquierdo, hacia la línea media o a lo que denominamos rafe medio, que estaría aquí, entre la parte genital y la parte anal. Ese es el transverso superficial. Luego tenemos que hablar del isquio cavernoso. El isquio cavernoso va desde el isquion, como su nombre lo indica, hacia, y la rama isquiopubiana, hacia el clítoris. Lo voy a dibujar con otro color. Desde el isquion y la rama isquiopubiana y va a ir hacia el clítoris, que no lo estamos viendo en este esquema. Ese es el isquio cavernoso. Ahora vamos a dibujar al bulbo cavernoso. El bulbo cavernoso va a ir desde el rafe anal hasta la cara, desde el rafe anal hasta la cara dorsal del clítoris. Bien, ahora nos quedaría el esfínter estriado del ano y el constrictor de la vulva. El esfínter estriado del ano va a estar rodeando de modo circular a el conducto anal y se va a estar insertando hacia posterior en el coxis y hacia anterior en el rafe medio donde se estaba insertando el transverso superficial. Y el constrictor de la vulva es un músculo que va a rodear el orificio vaginal a ambos lados para permitir funcionar como un esfínter. Todos estos músculos tienen funciones eréctiles y funciones de contención del suelo pelviano. Ahora vamos a ver el plano superficial en el hombre. En el hombre vamos a encontrar nuevamente el transverso superficial que va de ambos isquion a el rafe medio. Teníamos tibe en vez de tíbec. Vamos a encontrar al isquio cavernoso que va a ir del isquion y la rama isquiopubiana, va a ir hacia la raíz del cuerpo cavernoso. En el hombre, los cuerpos cavernosos discurren por las ramas isquiopubianas y va a ir envolviendo a los cuerpos cavernosos de esta forma para permitir que al contraerse mantengan la sangre dentro y permitan la erección. Entonces este es la I del tíbec, el isquio cavernoso. Luego tenemos el bulbo cavernoso. El bulbo cavernoso va a ir desde el rafe ano-vulvar, como pasaba con la mujer, y va a ir hacia los cuerpos cavernosos, lo mismo. Y va a permitir contribuir en lo que es la eyaculación y la micción, o sea, el acto de orinar, así como la erección. Y luego teníamos el esfínter estriado del ano, que va a tener el mismo recorrido que en la mujer alrededor del conducto anal y se inserta hacia posterior en el coxis y hacia anterior en el rafe medio. Ahora vamos a continuar con el plano medio. El plano medio va a estar formado por dos músculos que van a ser el transverso profundo y el esfínter estriado de la uretra. Recordamos que tenemos un transverso superficial y luego vamos a tener un transverso profundo. Y ya que estamos, vamos a mencionar a los del plano profundo o grupo muscular profundo, que son el elevador del ano y el isquiocoxigio. Luego vamos a hacer hincapié en el estudio de las aponeurosis. Entonces, el grupo medio dijimos en la mujer que va a estar formado por el transverso profundo, que va a tener la misma dirección e inserciones que el transverso superficial de ambos isquion hacia el rafe medio o el rafe ano-vulvar, y vamos a tener al transverso profundo y al esfínter estriado de la uretra. El esfínter estriado de la uretra va a estar recubriendo el orificio uretral y se va a estar insertando hacia anterior en la sínfisis pubiana y en las ramas isquiopubianas, y hacia posterior se va a estar insertando en el rafe también medio o en el rafe ano-vulvar. Ese es el grupo medio en la mujer, lo vamos a dibujar en el hombre. Y vamos a encontrar de nuevo el transverso profundo,
que va a tener las mismas inserciones desde los dos isquion hacia el rafe medio, y el esfínter estriado de la uretra, que se va a insertar hacia anterior en el pubis y en las ramas isquiopubianas, va a rodear el orificio uretral y se va a estar insertando hacia posterior en el rafe medio. El esfínter externo también se lo denomina estriado, igual que el esfínter anal. Son voluntarios. Ahora vamos a pasar al plano profundo, que va a estar dado por el elevador del ano y por el isquiococcigio. Los voy a dibujar solamente en el esquema acá en la mujer porque son iguales. Van a tener diferencias, por supuesto, respecto a los órganos con los que se relacionan, pero a los fines de inserciones son muy parecidos. El isquiococcigio, digamos, entonces, elevador del ano y el isquiococcigio. Vamos a dejar el elevador del ano para después y vamos a hablar del isquiococcigio. El isquiococcigio se va a insertar en la espina ciática. Recordamos que la espina ciática era del hueso coxal, teníamos esa saliencia que veíamos que dividía la pelvis en dos escotaduras, y ahí va a estar insertándose el isquiococcigio, desde la espina ciática hacia el coxis y sacro. Estos dos músculos los tenemos que ver desde adentro de la pelvis porque son los más profundos. Entonces los vamos a tener desde la espina ciática hasta el sacro y coxis. Va a ocupar la parte más interna, la parte más profunda de la excavación pelviana. Y luego vamos a tener al elevador del ano. El elevador del ano tenemos que hacer otro dibujo para poder verlo, que va a ser un corte sagital. En un corte sagital donde nosotros encontramos hacia anterior la sínfisis pubiana, hacia posterior el sacro y el coxis. Los órganos que componen la pelvis teníamos vejiga hacia anterior, uretra, en la mujer el útero, y hacia posterior el recto. Bien, siendo esto anterior y esto posterior. El elevador del ano tiene dos porciones, una porción interna o medial y una porción externa o lateral. La porción interna es el elevador propiamente dicho. Acá es superior, no lo dije, pero es más que obvio, ¿no? E inferior. Entonces, el elevador del ano, propiamente dicho, que es la porción interna, va a ir desde las ramas del pubis hacia, va a hacer esto, va a ir así y va a envolver al ano, lo va a rodear a modo de lazada, ¿sí? Se va a entrecruzar con el opuesto en la cara posterior del recto. Entonces, ¿qué va a hacer? El elevador del ano, cuando se contraiga, va a traccionar el recto, mejor dicho, hacia adelante, y va a producir un acodamiento que va a hacer que esto se funcione como un sostén de este órgano también. Entonces, al contraerse, colabora con el acto de la defecación y también mantiene los órganos en su posición. Esa es la porción elevadora. Lo que hace es este movimiento. Bien, esa es la porción interna. Ahora, si hablamos de la porción externa, el elevador es lo que se denomina diafragma pelviano. Es todo lo que va a completar la excavación pélvica. Y va a ir desde la rama descendente y horizontal del pubis, y por la espina ciática también toma inserción, y se va a ir hacia posterior y va a rodear la cara posterior de el recto. Entonces termina formando toda ese diafragma que va a cerrar la pelvis. Por eso es la porción externa, es la diafragmática o diafragma pelviano, y la porción interna es la elevadora. ¿Quedó claro? Bueno. Funciona a modo de cincha, funciona a modo de contención de los órganos de la cavidad pelviana. Y así queda completo el estudio de los músculos del periné. Acá en este esquema estamos viendo el transverso superficial al transverso profundo. El transverso superficial ocupa un menor espacio que el transverso profundo, que se ve cómo se sitúa a nivel de la excavación pélvica. Estamos viendo también al isquio cavernoso, que abraza las ramas isquiopubianas, como dijimos. Estamos viendo el pilar del clítoris, que hoy no lo habíamos esquematizado, que sería el análogo a los cuerpos cavernosos del hombre, y el glande del clítoris. A su vez, estamos viendo también el
bulbo esponjoso o músculo, teníamos el isquio cavernoso y este sería el bulbo cavernoso o bulbo esponjoso. Y lo que tenemos aquí también es el esfínter estriado o externo del ano. Esto es un esquema de una pelvis femenina. Y también vamos a decir que los músculos del periné están inervados por el nervio pudendo, excepto el esfínter estriado de la uretra, que está inervado por el nervio dorsal del clítoris en la mujer y por el nervio dorsal del pene en el hombre, que es la rama terminal del nervio pudendo. Recordamos que las aponeurosis del periné son 3. Ahora vamos a seguir estudiando las partes blandas, nos queda estudiar la aponeurosis. Las aponeurosis del periné son 3, superficial, media y profunda, como los grupos musculares. La aponeurosis superficial está inmediatamente debajo de la piel y recubriendo los músculos del plano superficial a ese T-BEC, y va a estar principalmente ubicada en el triángulo anterior, por eso se los dibujé acá, en el triángulo isquiovulvar o urogenital. Y va a estar ocupando todo el espacio y por supuesto va a estar perforada por los órganos que pasan por este esfínter, por este diafragma. ¿Por qué se denomina diafragma? Porque está perforado por los órganos que entran o salen, ¿no es cierto?, de este triángulo, de esta región. Esa es la aponeurosis superficial. Entonces va a estar encargada de recubrir los músculos del plano superficial. Se va a estar insertando en los bordes, en el mismo lugar donde se está insertando los músculos del periné, a nivel del pubis, a nivel de las ramas isquiopubianas y en el medio hacia posterior a nivel del rafe medio. La aponeurosis perineal media, que es la que está dibujada acá en rojo, es la que va a estar llenando también el espacio del triángulo isquiovulvar o urogenital y va a estar también perforada por los órganos que atraviesan el diafragma pelviano. Esta aponeurosis, como dato les digo, tiene las mismas inserciones laterales y anterior y posterior que la aponeurosis superficial, pero recordemos que la aponeurosis media es la que va a formar los límites cuando estudiamos las celdas, por ejemplo, vesical o las celdas prostáticas, decimos que esta aponeurosis es la que va formando el piso medio de la celda vesical en la mujer y formando el piso de la celda prostática en el hombre. A su vez, va a dar también nombre a lo que es la uretra membranosa en el sexo masculino. Para finalizar, vamos a estudiar la aponeurosis perineal profunda o lo que se denomina fascia pelviana. Va a tener una cara más profunda que va a estar en contacto con los órganos de la cavidad pelviana y el espacio subperitoneal, es la que va a estar mirando hacia el interior de la pelvis y la cual va a presentar engrosamientos que se va a continuar para recubrir a los plexos sacro y pudendo en el interior de la pelvis, y hacia externo vamos a tener la que va a recubrir a los músculos elevador del ano y el sacrococcigio. Entonces recordamos acá en el triángulo anal el ano y el músculo elevador del ano que tenía esta dirección y el isquiococcigio que se ve desde adentro de la pelvis. Entonces, en su cara superficial, la aponeurosis pelviana va a estar recubriendo al músculo elevador del ano y al músculo isquiococcigio. Y hacia externo se va a estar relacionando con estos músculos y con los vasos y nervios que se encargan de irrigarlo, así como los órganos que discurren por este sector, que van a ser los uréteres y conductos deferentes en el hombre. Con esto damos por terminado el estudio del periné y sus aponeurosis. Recordamos entonces que tenemos 3 grupos musculares, superficial, medio y profundo, en ambos sexos. Entre ellos se disponen las aponeurosis. La aponeurosis interna se denomina fascia pélvica y la aponeurosis más superficial, que sería la aponeurosis perineal superficial, se denomina también fascia de Coles. Y así quedarían compuesto este diafragma, este conjunto de músculos y aponeurosis que se encuentra atravesado por los elementos nobles que ingresan o egresan a la cavidad pelviana y por los órganos que forman parte de ella.